Muy buenos días, amigos del Informante Baja California Sur. Mi nombre es Giovanni Carlos y esta tarde, ya mediodía de este 14 de septiembre, vamos a atender una denuncia ciudadana. Hay algunas situaciones, o bueno, hay un hecho lamentable en el que el empresario Israel Díaz se vio envuelto y en el que al día de hoy sigue pidiendo justicia, pero además sigue pidiendo la colaboración de todas las personas para que puedan dar con los autores materiales y el intelectual del atentado que sufrió, pero también así como quienes incendiaron este lugar en el que nos encontramos. Era en aquellos días, hace 8 meses, el restaurante Alegro. Muy buenos días, buenas tardes, Israel. Gio, buenas tardes, un saludo a toda tu audiencia, a los subcalifornianos, a los paseños. Vamos a platicar de lo que sucedió hace 8 meses, el 15 de enero, un atentado a mi persona para quitarme la vida y posterior a ello el incendio del restaurante Alegro. Oye, aunque se escuche fuerte, y bueno, este tema tú a lo largo de estos 8 meses lo has digerido también, se escucha fuerte decir intentaron quitarme la vida, pero realmente fue lo que pasó, ¿no? Por eso estamos aquí en esta denuncia ciudadana, porque a grandes rasgos, para que la gente entienda un poco más rápido la introducción, pues resulta que a Israel Díaz, empresario de aquí de La Paz, lo golpean, le incendian este local, ese restaurante, y hay una reclasificación de parte del juez que este delito de investigarse por un intento de homicidio, ahora pues bondadosamente lo quisieron reclasificar como lesiones, ¿no? Platícame un poquito, vámonos, para que la gente que nos acompaña entendamos un poquito más qué fue lo que pasó hace 8 meses atrás, Israel. 15 de enero entran 2 sujetos al restaurante que habían estado merodeando y buscándome desde 2 horas antes. Entran, estaba leyendo, anuncian que vienen a entregarme algo de parte de alguien, volteo y lo que recibo pues fue el primer golpe y es hasta donde tuve conocimiento. Después de ello despierto con 8 fracturas en el rostro en lo que se refiere a la parte ósea, nariz, pómulos, mandíbula, contusiones en el cráneo, aquí a un lado, los músculos que abren y cierran la boca rotos. He pasado por 3 cirugías reconstructivas con el maxilofacial, rinoplastía, y se inicia una investigación en la que el 28 de enero del presente año, prácticamente 15 días después... Oye, perdón que te interrumpa. Sí. El día 15 de enero te golpearon, de enero de 2019, 2020, perdón, te golpearon. Sí. Pero también hay que contarle a las personas que nos ven, porque también el caso de Israel es que está pidiendo justicia, está pidiendo que también la autoridad vaya en contra de quien sea el autor intelectual y material de estos hechos. El día 15 es cuando te golpean, pero el día 16 es cuando te queman el local. Mientras estás estaba en el hospital internado, y a las 4:30 de la mañana del 16 de enero, 3 sujetos rompen esta ventana. Según el peritaje del cuerpo de bomberos, alrededor de 20 litros de gasolina fueron regadas en el lugar, se incendió, siendo pérdida total en mobiliario, equipo, accesorios, parte del edificio, cocina, y pues 10 familias quedaron sin trabajo pues, en ese momento. Es importante porque mencionas que lo que estamos pretendiendo es que se haga justicia tanto en el peso de la ley sobre los actores materiales, pero los hechos son organizados por un sujeto, el Aluche Maldonado, que un mes antes, el 15 de diciembre, y esto es muy importante, el 15 de diciembre me amenaza diciéndome que deje las investigaciones en su contra, que son por el robo de un vehículo, patrimonio de mis padres, que deje las investigaciones en su contra, porque de no hacerlo, me va a chingar por las buenas, por las malas. Dice él que tiene amistad con el gobernador y con la cúpula del poder en el estado, y que además de ello, dice, es abogado de la plaza.
Bueno, no sé a qué plaza se refiere, pero así lo dice en su amenaza, que es abogado de la plaza. Un mes después es cuando estas dos personas llegan a golpearte. Llegan a golpearme. Desde el primer impacto estoy noqueado. Te golpearon con una manopla, ¿no? Con una manopla donde logran fracturar la nariz, los pómulos, la mandíbula y otras contusiones y laceraciones. ¿Cuántas lesiones en total tuviste en tu cara? ¿O en la cabeza? En fracturas óseas fueron 8 y 4 musculares. Y aparte laceración de nariz, de adentro hacia afuera total, y aquí la cabeza. ¿Y cuántas operaciones llevas? Llevo 2 operaciones reconstructivas en lo que es maxilofacial y una rinoplastía, y todavía tengo que pasar por un alargamiento de mandíbula, ya que quedó retraída esta como por 3 centímetros, y lo que es el procedimiento de ortodoncia. Oigan, y lo peor de todo, digo, todos podemos estar expuestos lamentablemente en esa situación. Hay muchas personas que cobardemente, en vez de resolver las cosas a lo derecho o por las vías legales, pues prefieren hacerlo así. Pero te pregunto, ¿cómo ha sido, cuáles fueron las lesiones y por qué operaciones has pasado? Porque hubo alguien que te dijo, pues no te ves tan mal. Y ahí viene todo esto que te ha inconformado, que es la reclasificación del caso. La reclasificación, ¿no? del delito en el que vinculan a uno de los delincuentes. Ya hay un delincuente. Ya hay uno identificado y vinculado, que de apellido Zamudio. ¿Él por quien te golpeó o por quien incendió el restaurante? Por el atentado de golpes. Por el atentado de golpes. Bueno, así lo reclasificaron ahora. Así, ¿no? Lo reclasificaron como lesiones. Lo reclasifican. Sale orden de aprehensión el 18 de junio del 2020, del presente año, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, con el respaldo de toda una investigación que se tuvo en los 6 meses previos a la expedición de la orden de aprehensión por el H Tribunal de Baja California Sur, donde un juez de control encontró los elementos para que el individuo fuera buscado y aprehendido por ese delito. En toda esta situación, investigación que se ha realizado, donde mi familia apoyando ha estado impulsando para que se dé, es importante mencionar que ha habido grandes omisiones. Hay una persona que está identificada, que no han querido ellos vincular como el actor intelectual de los 2 atentados, que es el Aluche Maldonado. Ya se recibió una amenaza de él 15 de diciembre. Él, cuando era funcionario de gobierno en el sistema de justicia penal, en ese momento fue el actor intelectual en la planificación y ejecución de un robo en el patrimonio de mis padres, que es un vehículo automotor. Que esa denuncia también se puso. Esa denuncia se puso el 22 de agosto del 2018. Dejaron a mi familia 1 año en indefensión. Eso se lo pueden preguntar, ¿por qué?, al coordinador de Ministerios Públicos de apellido González Rubio. Eso se lo pueden preguntar a él, ¿por qué decidió? Porque él lo decidió, dejar en estado de indefensión a mi familia por 1 año. Cuando logramos reactivar la investigación es cuando se vienen las amenazas de la lucha. Que las paremos. De no ser así, nos veríamos afectados tanto mi familia, el patrimonio y yo. Entonces, las amenazas las cumplió, argumentando que tiene el respaldo de la cúpula del poder y que es el abogado de la plaza. El 15 de julio se presenta este abogado, el Aluche, como el defensor de quien me agredió. Se presenta. Antes de eso, esta persona se presenta como el defensor de Zamudio. De Zamudio. O sea, por si había alguna duda. Se presenta el 15 de julio con un escrito firmado por Zamudio, por 2 abogados más, y él con hoja membretada del despacho jurídico de este Aluche, como el abogado defensor de mi agresor. El día del atentado, una clienta de él, en un grupo de WhatsApp en el que hay esposas de funcionarios de gobierno, ella dice que fue a su abogado el que ordenó el atentado. Fiscalía en su momento menciona que no saben a qué abogado se refiere a ella, pero en julio
tuvimos una audiencia con este señor, el Aluche, donde él dice que es el abogado de la señora. O sea, él se identifica. Él se identifica como el abogado de la señora. Se reconoce como tal. Se reconoce como el abogado de la señora. Después, el 15 de julio, se presenta como el abogado defensor para solicitar el expediente y toda la averiguación que se ha logrado de este personaje Zamudio. Bueno, si nos vamos al tema que nos inquieta, nos perturba, es la reclasificación. Un juez de apellido Ramos Hinojosa, que considero, por lo que decidió en ese momento, debe de estudiar más. Debe de estudiar más porque es inaudito que haya reclasificado el delito teniendo toda una investigación que respalda los hechos en la premeditación, en la alevosía, en la ventaja. Y dice él que considera pertinente dos testigos que lleva este delincuente Zamudio. Uno que dice estuvo aquí y que presenció un tiro derecho a mano limpia donde fueron 3 o 4 golpes, que cabe destacar que el individuo que dice ser tu testigo es amigo y de la misma generación, ex militar de la escolta de la Luche Maldonado. ¿Ok? Considera también el juez, porque estuvo en el estrado a comparecer Zamudio, que dice lo denigré y que por eso él me golpeó 3 o 4 golpes. 3 o 4 veces me golpea. Esto fue lo que tomó el juez para decidir que de homicidio calificado en grado de tentativa se fuera a lesiones. Cuando también es muy importante mencionar que el juez ya estaba enterado de las amenazas, ya que 2 semanas antes había tenido audiencia con el Aluche Maldonado por el tema de amenazas a la gerente del lugar, que fue clave para que los individuos no lograran el cometido, que era quitarme la vida. Este sujeto Maldonado ha amenazado a la gerente de que es la que sigue en morir. Entonces, ¿este también puso denuncia? También puso denuncia por amenazas. ¿En este 2020 también? En este 2020. Y este juez, independiente a que la audiencia, en mi caso, fuera una, como le llaman ellos, cuerdas separadas, ya estaba enterado de la historia. Pero ahí tengo una duda, y a lo mejor la tiene la gente que nos está viendo también. El juez utiliza 2 testigos, por así decirlo, que dicen que estuvieron aquí, que ellos vieron que fue un tiro derecho, pero ¿y tus testigos? Porque tú también tienes trabajadores el día de la golpiza, ¿no? Sí. A ellos no los tomó en cuenta. Y está el testimonio de 3 personas que trabajan en Alegro. Está el testimonio de una de las personas de la gasolinera. Está el testimonio de uno de los vecinos, que ellos llegaron cuando las cosas habían pasado. 3 testigos presenciaron. Claro. 2 testigos me encuentran que tiene su declaración, donde yo estoy en un charco de sangre con el rostro desfigurado. Me limpian y me hacen volver en sí. Nada de lo que está en la carpeta para el juez Ramos Hinojosa fue suficiente para respaldar lo que ya se había argumentado y mostrado, el homicidio calificado en grado de tentativa, porque también tenemos el testimonio de las personas que estuvieron viendo a los sujetos merodeando, contestando el teléfono de que no ha llegado, jefe, lo estamos esperando. Tenemos las cámaras donde se ven a estas personas merodeando el lugar. Y otro dato importante que parece de caricatura, y cualquier persona que se lo narres pareciera que estuviéramos exagerando, como es el día de la audiencia de vinculación, que fue el 1 de septiembre. 1 de septiembre a las 7 de la tarde se llevó a cabo la audiencia de vinculación, a la que no fuimos notificados, ni mi abogado, ni yo. Sin embargo, a la 1 de la tarde se presenta en las instalaciones del Centro de Justicia Penal este individuo de apellido Zamudio a entregarse de la mano de dos testigos
no nos notifican, ponen la audiencia a las 7 de la tarde, el coordinador de Ministerios Públicos de apellido González Félix designa a un MP de autos robados que no conocía del caso, lo manda a la audiencia y a otro asesor jurídico para que lo respalde, que tampoco conocía del caso. Entonces empezaron a meter gente nueva, digámoslo así. Nueva en el caso, sin experiencia. De hecho, este muchacho que estuvo de apellido García, el Ministerio Público de robo de vehículos, que estuvo al frente de la audiencia como parte de la representación social, es el más joven, es una persona que viene de Sonora, es el más joven, el más inexperto, y lo que es muy importante, que no conocía del caso. La audiencia está en DVD, están invitados a tomarse un café y la vean, y se darán cuenta que cualquier sarcasmo que usemos o cualquier presunción que tengamos de que no fueron claras las cosas se van a quedar cortas cuando vean esa audiencia. El juez, al estar escuchando los argumentos de la representación social, dice que no importa, que se vayan a los hechos, que son los golpes. Los testigos dicen que fueron 3 o 4 golpes. El imputado dice que tiró 3 o 4 golpes porque se sintió agraviado. Y entonces las 8 fracturas, las cirugías reconstructivas, los testigos que presenciaron todo ello quedan sin ningún valor para el juez, y determina reclasificar al delito de lesiones y abre un periodo de 2 meses para la extensión de... Y fíjate, esa parte quizás suene a broma o se escucha estúpida, pero si Zamudio con 3 golpes que dice que tiró logró hacerte eso en la cara, pues estamos perdiendo un talento en el boxeo. Ahí también que las autoridades lo ayuden si toca baranda, porque pues imagínate, ¿no? O sea, que es sarcástico con 3 golpes ocasionarte esa serie de lesiones. Yo creo que estamos perdiendo un talento. No ha nacido un boxeador igual que Zamudio. No, ha de ser Saiyajin. Digo, esto lo digo con sarcasmo, la verdad. Todas las personas que nos hemos peleado, creo que además, cuando te enfrentas con una persona, aunque te tenga miedo, aunque sea inexperta, le tiras un golpe y al segundo ya reacciona o corre o algo. O sea, nadie se queda solamente en los pasajes bíblicos te quedabas a poner la otra mejilla, ¿no? Ahora, hay una parte, Israel, que me llama la atención. ¿Esta persona ya está detenida? ¿Está llevando un proceso? ¿Está en libertad? No, me brindaron medidas cautelarias en las que le dicen al sujeto que no se puede acercar a mí ni frecuentar lugares donde yo pueda estar, porque puede ser detenido hasta por 36 horas. Esas son las medidas cautelares que me brindan. ¿No te ofrecieron protección? No. Volviendo al tema del sarcasmo, y esto es real, literal, como sucedió el 3 de septiembre que fui a entrevistarme con el asesor jurídico que me brindan, de apellido Rentería. Me siento con él, le pregunto que si por qué determinó eso el juez, esa reclasificación. Me contestó literal, de apellido Rentería, me contestó literal así, que porque fue un tiro derecho cuerpo a cuerpo. Después me dice, completa su idea diciéndome: señor, yo a usted lo veo muy bien. Le contesté esto: dejando de lado las 3 cirugías reconstructivas y a las que me tengo que someter, le voy a comentar algo, Rentería. Si a su esposa, a su vecina, su hija, quien sea, la violan, la llenan de esperma por todas sus cavidades, pero usted le dice báñese y maquíllese, y a la hora de la cena usted le diría: pues la veo muy bien, ya esto no sucedió. No contestó nada. No contestó nada. Es inaudito que tengan ese pensamiento de que porque en un momento hayas afrontado, estés bien, te hayas recuperado, quieran dejar de lado los hechos
que son considerados como delito. Están en el Código Penal, Oye, en el ahora, Código de Procedimientos Penales. Eso es por parte del delito de intento de homicidio, que ojalá también aquí las autoridades vas a seguir peleando para que se reclasifique de nueva cuenta. Por supuesto. Que se regrese a intento de homicidio. Vamos a presentar el caso en las instancias pertinentes, tocaremos todas las puertas, porque más allá de que a Aluche Maldonado le den una palmadita en la espalda, le den una reacción en Facebook, llegue a un restaurante y le digan, ¿cómo estás, amigo? Hay que tener claro esto, el tipo es un delincuente, el tipo ordenó que se le quitara la vida a otra, el tipo ordenó que se incendiara este lugar, lo ordenó y los hechos se realizaron, se ejecutaron. Entonces, esa doble moral, multimoral que se maneja, de que sabiendo de que es el tipo es un delincuente y le siguen dando esa palmadita, su familia, el señor que es abogado también y que le dio su apellido, junto a la escolta, se ha presentado ya en 2 de las carpetas con falsedad de declaraciones y como testigo falso, siendo un delito eso. Son 5 carpetas de investigación que están abiertas, hay que dejar eso muy claro. ¿Recuerdas por qué motivos son? La primera, que inicia en el 2008, es por el robo del automotor, después el atentado de vida, después el incendio, después las amenazas a mi gerente y después amenazas de nuevo a mi persona. Entonces hay 5 carpetas abiertas y vamos a tocar las puertas mediante la razón y la justicia, que el peso de la ley caiga sobre las personas, sobre todo los involucrados. Hay algo que no hemos platicado. Ahorita estamos hablando del intento de homicidio, pero hay algo que no hemos platicado. La noche que te golpean, o más bien el día que te golpean, te intentan matar, pues esa noche ingresas o pasas la noche en el hospital y te enteras que quemaron aquí. ¿Cómo va esa situación del incendio? ¿Cuál fue la pérdida? Ingresé al hospital a las 12 del día del 15 de enero. Estuve diferentes tomografías, radiografías, la evaluación porque hubo inflamaciones. En la mañana del 16 a las 8 de la mañana me visitan. ¿Quién te avisó que habían quemado el...? Mi gerente. Mi gerente fue quien me visita y me pone al tanto de que tuvimos un atentado, que incendiaron el restaurante, se había perdido daño. ¿El peritaje dijo algo? Si te habían aventado una molotov. El peritaje encontró botellas con gasolina. Los bomberos dicen que fueron alrededor de 20 litros de gasolina que se esparcieron en el lugar. O sea, ¿ingresaron todavía a tu lugar? Ingresaron y regaron de gasolina y prendieron fuego. Oye, aquí me llama la atención algo. No es requisito, pero finalmente el gremio restaurantero es muy unido, o los empresarios, y como restaurantero quizás puedes estar afiliado o no a alguna cámara. ¿Tú estás afiliado a alguna cámara? Sí, tengo una afiliación a Canirac, pero es muy importante lo que mencionas. Empresarios que... Digo, porque los empresarios en muchos casos son muy... Hay que recordar aquí, y es muy importante, que el Aluche Maldonado es jurídico, o era jurídico en ese momento, de la Canaco. En marzo del presente año, posterior a los atentados, yo me entrevisté con el presidente de Canaco La Paz, conversación que tengo grabada, que duró alrededor de 1:30 ahí en su oficina. Con ese señor de apellido Gutiérrez. Exacto. Lo puse al tanto de lo que había sucedido porque más allá de lo que se ejecutó en mi persona, pues el restaurante es el sustento de 10 familias. Sí, para curar tus lesiones las vas a curar lógicamente del producto de tu trabajo, ¿no? Claro, entonces entre toda la plática que tuvimos, él dice que se entrevistó con los agremiados de la Cámara y que aproximadamente la mitad estaba de acuerdo con lo que había mandado a hacer su compadre. Literal, así lo dice. ¿Eso lo tienes grabado? Está grabado. ¿Y lo presentaste como prueba también? Está en una de las 5 carpetas que tenemos abiertas en Fiscalía.
Pero contestando tu pregunta de qué opinan los empresarios, los presidentes de las cámaras, de las demás, muy bien, he recibido llamadas de aliento, de apoyo. No, pero a lo que me refiero, si estás ahí agremiado a la Canirac, yo esperaría que la Canirac también se involucre en el caso, tanto desde ofrecerte alguna asesoría jurídica, algún apoyo económico, algún plan emergente para reactivarte. No ha habido ninguna cámara que se haya involucrado o brindado la ayuda en eso. Tampoco sé hasta dónde es mi alcance de lo que tengo dado de alta en Canirac, porque fue una situación para páginas de internet o algo así. Es una cuestión humana. En verdad, los 8 meses que hemos estado en el tema de las investigaciones han sido muy pesados, porque haber pasado del 15 de enero hasta junio por 3 cirugías reconstructivas, 150 días con unas alambres para mantener la mandíbula cerrada y poder lograr que los músculos sanaran lo mejor posible, ha sido muy pesado. La investigación de lo que se refiere al atentado en mi persona la hemos tenido que estar impulsando prácticamente todas nosotros. En el tema del incendio se indignaron el mismo coordinador de Ministerios Públicos de apellido González Rubio, se indignó por un mensaje donde yo mando, donde hago alusión de que está de la chingada que por un USB no puedan recabar información, porque ellos se justifican que no tenían un USB para lograr las imágenes que hay en los diferentes puntos alrededor del lugar. O sea, no tenían un USB para recoger los videos. Un USB que me lo hicieron saber a los 35 o 40 días de que la investigación estaba detenida porque no tenían un USB. Y como yo dije, por un pinche USB se van a detener, la expresión fue de que no usar esos tonos porque podrían detener la investigación. Ah, ok, amenazando. Así. Y volviendo al personaje este que está como coordinador de Ministerios Públicos, cuando se le preguntó de una manera frontal que por qué habían dejado la fiscalía, las investigaciones, él por decisión, en estado de indefensión a mi familia en el tema del robo del vehículo, su respuesta fue de que porque lo chamaquearon. No tengo idea a qué se quiso referir con ello. Qué noble, ¿no? En reconocer eso. Qué noble, qué noble. Entonces, a 8 meses de estar en esta caricatura, película donde diversos personajes de la sociedad le dan la palmadita a Aluche, donde la pantomima, porque fue una pantomima de la audiencia, porque estaba todo de alguna manera, no nos invitaron a la fiesta, reclasifican el delito, pero sí, al otro día me hablan de fiscalía para narrarme cómo había estado la velada. Oye, hace algunos meses, ¿cuántos serán que diste a conocer? Y por supuesto nosotros también lo retomamos de las redes sociales, que estabas ofreciendo recompensa por quienes te ayudaran. O sea, le estás haciendo la chamba a un sector de la autoridad. Estabas ofreciendo recompensa por quien te ayudara, te diera pistas, te dijera en dónde o cómo dar con quienes fueron los autores materiales del incendio. ¿Cómo va ese tema? Sí, la investigación va muy avanzada. Estamos analizando la manera de cómo presentar lo que tenemos a la fiscalía, porque es definitivo que la transparencia, contundencia con la que se debiera manejar esa parte está totalmente desvirtuada. Entonces estamos viendo la manera de cómo presentarlo. ¿No has pedido hablar con el procurador? Con el procurador hemos tenido 3 reuniones. La primera fue el 7 de julio, después a las 3 semanas, y la última fue el 28 de agosto, donde yo le cuestiono que cómo es posible que, siendo desde el 18 de junio ellos poseedores de una orden de aprehensión a un individuo que es músico y albañil, porque así lo dice él al llenar su
su formato, su declaración en la audiencia, a un sujeto que es músico y albañil, teniendo todas las herramientas, la orden de presión, no puedan detenerlo. O sea, ¿qué se espera con capos que tengan los recursos para esconderse, viajar, lo que sea que hagan? Entonces, ¿qué estaban trabajando en ello? ¿Qué estaban trabajando en ello? Sin embargo, del 25 de agosto a los días últimos, el Aluche se reunió en la oficina de la subprocuradora 3 veces. ¿Qué estaba haciendo el Aluche en la oficina de la subprocuradora pidiendo el expediente? El Aluche, tú sospechas que es el autor intelectual de tu... Mira, si tiene orejas, parece conejo, tiene pelo de conejo, pues es un conejo. Claro. 3 veces estuvo el Aluche en la oficina de la subprocuradora del 25 de agosto a los días últimos de agosto, pidiendo el expediente que se generó en torno a Zamudio. Bueno, si volvemos al tema de la audiencia, y siempre dejando claro que el atentado lo realizaron 2 personas, ¿cómo consideran, Gio, tu audiencia, cualquier persona que pueda ver esto, cómo consideran que entre las personas que estaban en la audiencia, que era el juez, que era la representación social y era mi representante jurídico, ninguno le preguntó a Zamudio quién era el acompañante? Cualquier persona que sepa leer, o sea, cualquier persona que ya sepa leer, que calculo que ya son los niños de 5 o 6 años que sepa leer, y ven un video donde son 2 personas, pues podrá preguntar, si ya conoces el nombre de uno, pues cuál es el nombre del otro. Claro. Omitieron eso, no les importó eso. Entonces, como lo dije en la narrativa que hice en mi muro, queda claro que si el juez escucha a estas personas y les dice que son aliens, pues el juez se toma un selfie con ellos. Hay conjunción de 3 probabilidades. Una es la incompetencia de las autoridades. Otra puede ser la corrupción. Y otra, pues una licuadora y un shake entre ellos. O sea, son las 3 opciones que hay. ¿Vives actualmente, pues todo lo que ha pasado y el proceso que está abierto, vives con miedo? ¿Puedes realizar tu vida normalmente? ¿Hay algunos lugares o en algunas horas que prefieres no circular, no andar? Digo, no has vivido cualquier cosa. Ha sido pesado el tema del miedo. Si me encuentro el sujeto a la lucha, definitivamente no hay miedo de eso. Es claro que es una persona... ¿Puedes tener miedo que alguien ataque a tu familia, vuelva a atacar? Es una persona cobarde, es una persona que tuvo que hacer uso de terceros para lograrme un daño en mi integridad, tanto en mi patrimonio. Es una persona que tuvo que hacer uso de ello. Sí me ocupa y me da temor lo que está en el entorno familiar. Mi gerente, la señorita Elizabeth Moreno, que es parte ya de mi familia, así lo manifiestan y lo sienten mi familia, porque es una persona que tuvo el valor de participar para que el cometido de quitarme la vida no se lograra. Después de ello, salió corriendo detrás de los tipos para lograr tomar fotos del auto en el que escaparon, que lo dejaron a 2 cuadras de aquí, que tampoco eso le importó al juez. A este juez Ramos Hinojosa no le importó por qué estaba el carro en una parte donde no fuera identificado. Se dieron las placas del carro y en 8 meses, bueno, en 6 meses hasta la orden de aprehensión, el aparato que tiene, las herramientas que tiene el procurador no les dio para identificar el vehículo. Entonces sí hay temor por lo que este sujeto, porque ya ha habido amenazas, pueda hacer en contra de mi familia. Que en mi familia, reitero, está Elizabeth Moreno. Oigan, pues tenemos aquí algunos comentarios, pero por respeto, este no es un programa como habitualmente lo hacemos, es una situación, una denuncia ciudadana, creo yo que merece todo el respeto de quien la está haciendo el conocimiento, tanto para el informante y lógicamente para ustedes.
Hay algunos comentarios que yo preferiría que si los quieres leer o más bien los quieres responder, ya sea decisión tuya, de decisión de tu equipo de abogados, porque aquí no se trata de que la gente critique si una cosa fue antes, después, quién tiene la razón, sino simplemente, como siempre procuro hacerlo, desde mi labor periodística, es exponer el caso. A mí lamentablemente no me toca decir si Israel tiene razón o no, pero sí tengo la oportunidad de prestarle los micrófonos y hacer extensiva esta denuncia, y no quisiera leer comentarios ni a favor ni en contra, ya que sea decisión tuya, Israel, si los lees. Sí, mira, porque con todo gusto los leeré, y a las personas que quieran escribirme, a todas les daré la respuesta. Es que también hay comentarios de personas que no conocemos, que no sabemos si existen. Exacto. Entonces, no me voy a prestar a eso, ahí quedan los comentarios, tú sabrás, tú valorarás lo que se tenga que Con todo contestar. gusto a quien sea que se quiera tomar un café aquí en la terraza de Alegro, les platico, o si me escriben lo haré. Como bien dices, el tema no es si esta persona, el aluche, les cae bien o no a otras. El tema no es si yo les caigo bien o no a otras. Aquí el tema es de que el individuo mandó realizar hechos que son delito. Los Claro. delitos se consumaron. Y por parte de la Procuración de Justicia hay mucho que desear. Esos son los temas que están en la mesa. Y además que la justicia en Baja California Sur, como en ningún lugar, debe ser negociable, ¿eh? Quien la hizo la tendrá que pagar. Y aquí el tema, insisto, es que se expongan estos casos, porque hago un paréntesis. El poder que tengan los medios de comunicación no es nada contra el poder que tenga la ciudadanía cuando se organiza. Recientemente vimos que falleció una persona de nombre Luis. Ustedes recordarán, fue un choque, lamentablemente fallece esta persona, y por presión de las personas a través de las redes sociales, pues bueno, parece que si había influyentismo ya no lo hay. Y es un caso que tomo como ejemplo porque también quiero ser muy responsable en esto. La situación es exponer los temas, porque no sabemos si el día de mañana usted, yo, tengamos la mala suerte de pasar por un hecho, ya sea como víctima, tener que pedir el auxilio de las autoridades y saber que por lo menos las autoridades no les va a importar un compadrazgo, un amiguismo para hacer cumplir la ley. Israel, antes de despedirnos, que te había comentado que estaremos dando seguimiento al tema porque sí suena muy delicado para cualquier persona, cualquier delito. Digo, tú lo estás viviendo, hay otras personas que también dejamos abierta la oportunidad de contactarnos con ella, y si este formato de la denuncia ciudadana les sirve, lo daremos a conocer. Quiero aclarar algo, siempre a las personas que entrevisto les pido los números de las carpetas de investigación para cerciorarme que estoy ante un caso real. En ocasiones pasa que quieren hacer una denuncia pero no la han puesto ni siquiera. Es lo único que les pido. En el caso con Israel tuvimos ya esta plática, nos organizamos para hacer esta entrevista, ya me proporcionó también físicamente, pude ver que es una denuncia real que existe, y no me gustaría despedir esta entrevista, Israel, pues reiterando el llamado a la autoridad o el mensaje final en este, digamos, primer capítulo de lo que estás viviendo, sí, de lo que pides. A las autoridades que se conduzcan con el derecho en la mano, entendiendo de que no son personas a las que se le tenga que rendir un homenaje y están ahí para servir. Y a las personas que se vean vulneradas en su persona, en su patrimonio, y tengan que interponer una denuncia, que sean pacientes, porque es muy complicado que los tiempos vayan a la par de lo que merecen y de lo que demuestran. Entonces, que sean muy pacientes y que no lo suelten, que sean fijos en la idea de que su derecho sea cubierto. Es todo, les agradezco, estoy aquí siempre en Alegro, los invito a tomar un café. Aunque todavía no estás en funciones. No estamos trabajando por el restaurante, pero aquí estamos también ayudando a personas que han sido vulneradas. Aquí con el equipo de abogados que tenemos los asesoramos, y hay quienes también tienen curiosidad o inquietud en los hechos de los que fuimos víctima, y nos tomamos el café. No, además, exacto, hay mucha gente que se va a identificar contigo, que sí, te pueden pedir una asesoría, pedirte un norte de cómo hacerle, porque lamentablemente si la justicia se empieza a enviciar
o tiene algunas situaciones que no te laten, pues cuando recurres a personas que están pasando por lo mismo que tú o ya Así pasaron es. por ahí, te das una idea de cómo llevarla, ¿no? Y es más, a veces es hasta terapia poder platicar con alguien. Así es. En otro tema más agradable, ¿tu restaurante cómo va? ¿O tienes pensado? El tema del restaurante, hemos hecho algunas mejoras, se atraviesa todo lo conducente de las decisiones por la pandemia y hemos decidido hacerlo lo que requiere para la apertura hasta el próximo año. Por el momento, es lo que está decidido hasta el momento, porque las condiciones, es un lugar grande en lo que se refiere. ¿Y no fue cualquier cosa lo que perdiste? No, se destruyó totalmente pues, todo el mobiliario, televisiones, aires acondicionados, refrigeración. ¿De cuánto sería la pérdida? Hablando de las pérdidas, es importante mencionar que el 25 de agosto del 2018, el personaje Aluche Maldonado se entrevistó conmigo aquí para extorsionarme por 300,000 pesos y que él podía manejar que nadie más causara problemas aquí y quería la máquina Sanremo de café que tiene alrededor de 200,000 pesos. Entonces, ¿él era tu amigo? Nunca he tenido relación con este sujeto. He cruzado palabra ahora por los temas que... Pero digo, que se refieren. ese día que Él vino porque era abogado, ¿no? De una persona sí, con la que tenías exacto, un problema. vino a decirme que era el abogado de la persona... Que te había llevado el carro. Sí, por el tema del vehículo. Y me vino a presentar al quien iba a estar al frente firmando esos documentos porque él no podía, ya que era funcionario público en el centro de ¿Y él de te justicia. pidió una máquina? Él me pidió arreglar? 300,000 pesos y la máquina de café, la Sanremo, que estará arriba de 200,000 pesos para arreglar todo. Esto es lo que hace el personaje. He recibido muchísimos mensajes de personas a las que ha extorsionado, a las que ha amenazado, porque le dan reacción a lo que publicamos, a lo que publico. Le dan reacción y les manda una flechita con un círculo así en rojo, como diciendo... Ya vi que... Next. Exacto, eso hace. Oye, todo, pues, eso lo estamos anexando a la fiscalía. Si te parece bien, dejamos abierta la posibilidad de reencontrarnos. Claro que sí. Y muchísimas gracias a la gente que nos acompañó esta tarde en ese formato de Denuncia Ciudadana. Muchísimas gracias. Y si alguien de ustedes también quisiera hacer uso de este tipo de espacios, por supuesto que nos pueden mandar un mensaje por interno al informante de Baja California Sur. Mi nombre es Giovanni Carlos. Muchísimas gracias también a Lorena Valdés, quien siempre está con nosotros apoyándonos en el soporte técnico. Muchísimas gracias, Lore. Con permiso. Hasta el próximo. Muy buena tarde.